Hola, les habla Gustavo Contreras y quiero compartirles un estudio que considero pertinente y revelador. Se nos anima a estudiar la palabra de Dios, a examinar personajes bíblicos, historias bíblicas, como la que podríamos encontrar en aquellos cristianos del primer siglo. Y esto es extraer lecciones que nos ayuden a nosotros que estamos bordeando la eternidad. Pero ¿podemos establecer puntos de conexión entre ambas generaciones? Pues nuestro estudio lo hemos titulado Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Esto es, observar que hay aciertos, pero también errores que se produjeron y que serían buenas lecciones para nuestro tiempo. Pero para ilustrar lo que queremos presentar, permíteme introducir este campo de concentración de Auschwitz, especialmente de los tres campos, el primero, cuando se construyó desde 1940 mayo a 1945 en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Allí se alojaron más de 70.000 intelectuales polacos, más presos soviéticos. En el Auschwitz número 2, Birkenau, se mataron 1.100.000 a 1.300.000 personas, el 90% judíos. Y el tercer campo de concentración, Auschwitz III o Monowitz, es un campo que albergaba gente para fábricas, estudios para plantas químicas. Lo cierto es que aquí hay una leyenda. Este monumento de campos de concentración es patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. La leyenda engañosa que dice, Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre. Al examinar las unidades de este campo de concentración de Auschwitz I, se observa en el bloque número 4, una leyenda que hasta el día de hoy da que hablar, tanto que se le ha atribuido a Confucio en el siglo VI antes de Jesús, o aún a Cicerón en el siglo I también antes de Cristo, ya en tiempos recientes a Napoleón, siglo XVIII, o aún a un presidente de Argentina, Nicolás Avellaneda, en el siglo XIX. La frase dice así: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y quien la dijo en forma clara es este filósofo español americano, Jorge Agustín Santayana. Esta leyenda aparece en el bloque 4 del campo de concentración de Auschwitz I, lo cual deja una lección que es la que queremos estudiar. Pero miremosla en palabras de Elena White, escritora prominente de los adventistas del séptimo día. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. En su libro Notas Biográficas, página 216. Al examinar las dos citas, notemos, desde la segunda, no hay nada que temer en cuanto al futuro, pero si olvidamos el pasado y la forma en cómo Dios fue guiando en el pasado, el riesgo que se corre muy grave es repetir el mismo error pasado, repetirlo en el futuro. Otra vez la frase de Santayana, quien olvida su historia pasada está condenado a repetirla. Y en nuestra lección que hoy queremos examinar, que miramos ya a continuación, paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. ¿Habrá algunas situaciones que se produjeron durante el primer siglo que aprendamos nosotros hoy para no repetir tales errores? Veremos pues. Aquí tenemos ambas imágenes. De un lado, la escena que representa Hechos capítulo 21, cuando se reúnen los cristianos apostólicos liderados por Jacobo, junto con sus ancianos, quien recibe la visita del apóstol Pablo. Y allí discuten asuntos misioneros, ya lo vamos a examinar. Y en la escena de al lado, al pastor Ted Wilson, presidente de los Adventistas del Séptimo Día, y delegados del concilio anual del año 2013. Y un título que ponemos allí, el liderazgo eclesiástico afrontando problemas y desafíos. Las citas que nos van a ayudar, Hechos capítulo 21, versículos 18 al 23, que leemos así. Al día siguiente Pablo entró a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, y aquí resumimos el texto, la esencia es lo que se lee, a causa de los malos rumores que en cuanto a ti se les ha informado a los muchos judíos que han creído, haz esto que te decimos. Te estamos sugiriendo esto, hazlo por favor. Es lo que le está diciendo Jacobo y sus compañeros. En el caso de la escena que está al costado,
Representa cuando el presidente de la Asociación General, Ted Wilson, dirige una palabra de exhortación, esto ocurrió el octubre 12 del año 2013, a líderes y delegados durante las sesiones del Concilio Anual del año 2013 de la Asociación General, en donde se abordaron asuntos y problemas relacionados con el crecimiento de la Iglesia Adventista. Como dice allí el título general, el liderazgo eclesiástico afrontando problemas y desafíos. Quiero decir, amigos, que lo que vamos a mirar a continuación es un estudio que intenta mostrar que el desenlace que pasó en la Iglesia Apostólica, no muy conocido, lo vamos a examinar con fuentes que iremos presentando, y el desenlace que está ocurriendo en la Iglesia Adventista, especialmente en el cono norteamericano, se aplica a cualquier otra iglesia que siga los mismos patrones. Esto es, se hace el estudio con respecto a los adventistas, pero bien que se puede aplicar el principio a otras denominaciones cristianas, protestantes, bautistas, metodistas, etc. Reitero, en tanto observemos los paralelos y mayormente qué es lo que ocurrió en la parte final, en la postrimería de la Iglesia Apostólica, que entendemos es muy revelador, dije hace rato, no muy conocido, pero que con las fuentes que iremos presentando veremos qué ocurrió con aquellos cristianos del primer siglo, especialmente a partir de Hechos 21. Ya vamos recordando la fecha, año 58 de la era cristiana. Y a partir de allí, en los años sucesivos, ocurrieron cosas que aparecen reflejadas actualmente, modernamente, en iglesias que si siguen los mismos patrones, van a tener también las mismas conclusiones. En nuestro caso estudiamos a los adventistas del séptimo día, particularmente la iglesia americana, pero se aplica por extensión a toda iglesia cristiana que, como dijera la frase de Santayana, si olvida la historia apostólica, está condenado a repetirla. Veremos entonces, en esta introducción, lo que será básico, el paralelismo que hay entre dos modelos o tipología. Como estamos observando, haremos una comparación entre la Iglesia Apostólica, particularmente su postrimería, su parte final, su desenlace, con los cristianos modernos. Pero el planteo que hacemos ahora es, ¿esto es lógico, es válido? ¿Está basado en la Biblia hacer tales paralelos? Pues veremoslo. Quien presenta ello es el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11 particularmente, pero ya vamos a leer los textos completos. Leemos ahí, el principio de los tipos bíblicos, es decir, modelo o tipo que se corresponde con otro modelo homólogo o correlato o contraparte, al que se llama antitipo, es explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Permítanme mostrar en estas láminas la esencia del planteo del apóstol Pablo en esa porción y ya luego leemos los textos completos. Allí el apóstol Pablo dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mientras explica en el versículo 1 la salida de aquella iglesia de Egipto, de la iglesia del desierto, según miramos en la imagen, están cruzando allí el suelo seco, las aguas divididas, pero para el apóstol Pablo representa un bautismo que luego tiene su contraparte en la iglesia de Corinto, como vamos a mirar ya después al desarrollar esta porción bíblica. Lo mismo también, notemos lo que dice el apóstol Pablo en versículos siguientes de esa porción de 1 Corintios 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La palabra original en griego es tipos. Mas estas cosas sucedieron como tipos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo que indica entonces que esta gente de la antigüedad eran el tipo y la iglesia de Corinto pues sería el antitipo. Un versículo más. Y estas cosas les acontecieron en ejemplo, ahí vuelve a aparecer la palabra tipo, aunque en adverbio, pero esencialmente es lo mismo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, esta gente pues ellos van a representar el tipo, el modelo para los cristianos de nuestros días. Miremos pues entonces el texto completo de 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 1. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Si notamos en este versículo, el apóstol está haciendo historia, pero el versículo 2 va más allá que la simple historia. Si en el versículo 1 menciona un hecho histórico, esto es salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo en seco, ser cobijados por la nube, etc. Eso es pura historia. Pero ahora entonces hace el paso tipológico en el versículo 2. Miremos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia apostólica se va a convertir en modelo eclesiástico para la iglesia de Corinto y por extensión para nosotros que estamos bordeando el término de los siglos, la eternidad. Y si la iglesia del desierto, pues como estuvimos leyendo, salen de Egipto, que va a simbolizar el pecado, atraviesan el Mar Rojo, son cobijados por la nube, y los versículos que siguen, que iremos leyendo, son alimentados por pan, por agua espiritual. Así también el cristiano de los tiempos de Corinto y nosotros están en la misma condición. Salen del mundo pecaminoso, son bautizados para ser alimentados espiritualmente. Miremos entonces el texto ahora, el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, habiendo sido bautizados, cruzando el Mar Rojo. Y versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así que ya vamos resumiendo entonces que para el apóstol Pablo la experiencia de esta iglesia del desierto representa un modelo para la iglesia de Corinto. Salen de Egipto, son bautizados cruzando el mar y luego alimentados para seguir con su peregrinaje. Pero hay una advertencia más que leemos en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y desde ahora va a acentuar, a enfatizar el paralelismo entre un tipo y un antitipo. El tipo de la iglesia del desierto y el antitipo que es los miembros de la iglesia de Corinto y por extensión nosotros. Miremos versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Como dijimos, la palabra griega es tipo. Sucedieron como tipo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si notamos, a partir de acá comienza una muy clara comparación entre tipo y antitipo. Es decir, ellos van a ser el tipo y nosotros el antitipo, es decir, el correlato, el otro modelo análogo con el cual comparar y extraer las mejores cosas o evitar las peores. Miremos cómo lo dice entonces versículo 7 en adelante. No seáis idólatras, es decir, nosotros, o sea, los de Corinto y por extensión nosotros, que seríamos el antitipo. Como algunos de ellos, el tipo, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos nosotros, el segundo modelo, el antitipo, como algunos de ellos, el primer modelo, el tipo, fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Notamos cómo se establece el paralelismo? Sigue más todavía. No tentemos al Señor. ¿Quiénes? Nosotros, el antitipo, es decir, los miembros de Corinto y por extensión nosotros. Como también algunos de ellos, ¿quiénes? El tipo, esto es, los hermanos de la iglesia del desierto, de la antigüedad. Como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O aún más, el 10. No murmuremos. ¿Quiénes? Nosotros, el antitipo. El segundo modelo, la gente de Corinto y nosotros por extensión. Como algunos de ellos, el primer modelo, el tipo, la gente del desierto, murmuraron y perecieron por el destructor. Y entonces la conclusión final del versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez aparece allí tipo en forma de adverbio y están escritas para amonestarnos a nosotros, el segundo modelo, los que estamos aquí de este lado de la historia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos con más razón. Si lo era para la iglesia de Corinto, ¿cuánto más para nosotros? Lo interesante acá es que aparece la expresión está escrito. Y al momento de hacer tipología, que es lo que haremos en este estudio, vamos a extraer todo lo que está escrito para nosotros que estamos en los bordes de la eternidad y profecías que estaban escritas para que podamos descubrir qué mensaje Dios puede darnos y advertirnos, para que recordemos siempre la expresión inicial de Santayana, si nos acordamos. Quien olvida su historia, la historia apostólica en este estudio, está condenado a repetir
en el futuro los mismos errores que pasaron con esta gente apostólica. Miremos entonces más todavía acerca de esta introducción entre los dos modelos, el paralelismo o tipología. Este principio aparece revelado en las tres grandes catástrofes con las cuales el Señor Jesús ilustró la destrucción que vendrá sobre nuestro mundo: el diluvio universal, el fuego sobre Sodoma y la desolación romana sobre la ciudad de Jerusalén. Miremos los textos para recordar lo que estamos presentando. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Esto lo miramos en Lucas 17, 26. Mirémoslo en Mateo 24, versículos 28 y 39, y aún comparando con Daniel 12, 10, que ya indico entonces por dónde viene la preciosa comparación. Dice así entonces en Mateo 24: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 38 y 39, y no entendieron, esa expresión queremos subrayar, y no entendieron hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Notamos aquí que hay un tremendo paralelo entre la situación, lo acontecido con los antediluvianos y con nuestro tiempo. Así que aquí hay tipología también. Tanto Noé se va a convertir en tipo para los cristianos del final del tiempo, aún el diluvio. Ya miraremos el texto que lo prueba en 1 de Pedro 3, 21, ya vamos a llegar, que también va a convertirse en un tipo de otro antitipo que será interesante descubrir. Pero esta expresión que leíamos de Mateo 24, 39, que no entendieron, contrastémosla con Daniel 12, 10. Si los pecadores no entendieron, ¿qué le espera al pueblo de Dios? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Notamos? Los pecadores no entendieron, los entendidos sí comprendieron. Y qué importante es comprender a través de las Escrituras qué plan tiene Dios para la última generación, tomando aquellos modelos ya ocurridos, como estamos examinando el primero, en los días de Noé. Miremos todavía más. Aquí, en esta imagen, observamos la caída del diluvio y el arca de Noé y los pecadores que se pierden. Pero en el siguiente texto, vemos entonces aquella lluvia de fuego que cayó en Sodoma, como miramos acá. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como lo miramos también en Lucas 17, versículos 28 al 30. Con esto queremos señalar que existen tales cosas como paralelos entre una historia, en este caso, la primera fue la de Noé, la segunda la de Lot y su generación, su gente, su conducta, la conducta de Sodoma, con nuestros días. Mientras que el primero sería tipo, el segundo, es decir, nosotros, el antitipo. Miremos Lucas 17, versículo 28 al 30. Asimismo sucedió, o como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el 30 entonces es la advertencia para nosotros. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero aún más, ¿podríamos nosotros extraer mensaje y paralelos con la iglesia apostólica? Miremos el texto aquí de Mateo capítulo 24, 1 al 3, que dice así: los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí el texto va a decir en que no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús comienza a responder. Él dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Él dijo varias señales, pero estamos extrayendo algunas que son las de interés para el estudio. Y en este caso miramos allí la ciudad cercada ya, en el sitio de Tito. Recordemos que hubo varios sitios, el primero de Sestio Galo, el último de Tito, para intentar destruir la ciudad de Jerusalén. Y entonces Jesús agregó: y habrá señales en el sol, la luna, angustia de las gentes, y verán al Hijo del Hombre.
como miramos allí, entonces Jesús establece un paralelo entre la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Leemos ahí. Mientras Jesús reveló la devastación de Jerusalén como una señal del fin, Elena White va un poquito más. Ella señala que es un tipo o modelo de ese fin, cuando ella escribe en Eventos de los Últimos Días en la página 18, que la destrucción de Jerusalén tipifica, es un tipo de la última gran destrucción del mundo por fuego, un símbolo de la destrucción final, como aparece en el Deseo de todas las gentes, página 692. Efectivamente, el texto permite hacer paralelos entre la destrucción de Jerusalén y la destrucción final que sufrirá este planeta en ocasión de la segunda venida de Jesús. Pero entonces, cabe una pregunta que es importante. ¿Qué atributos caracterizaron a aquellos modelos o tipos dignos de imitar, por lo cual ellos fueron librados? Vamos a extraer lo mejor de lo que pasó con aquellas generaciones. Bien, en el caso de Noé, el texto allí nos va a decir en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que él es predicador de justicia, creyó y obró acerca de cosas que no se veían, y así salvó a su familia al meterla en el arca. Así también el Señor actuará con los creyentes piadosos como él. A ver, miremos el texto y los requisitos que Dios pide. Si Noé cumplió con ello, ¿acaso nosotros, que estamos en la misma condición de un fin del mundo que se nos avecina, seremos eximidos de la conducta que llevó adelante Noé, y entre ellas predicador de justicia? Miremos entonces el texto, 2 de Pedro, capítulo 2:5, cuando dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero o predicador de justicia. La palabra pregonero allí significa predicar. Es un proclamador de la justicia del Señor, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Por lo tanto, según vemos en el texto, si Noé es un modelo para nuestros días, entre nosotros debe generarse el espíritu de la predicación. En otras palabras, un santo que quiera recibir la salvación no la recibirá si no hace su parte de predicar, de testificar, de abrir la boca y hablar de la justicia del Señor, ya que Noé fue pregonero también, y así fue que se salvó. Parte de las características que distinguían a Noé. O aún más, dice el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 7, que él creyó, un aspecto importante, pero también operó, actuó, obró acerca de cosas que no se veían, y metió a su familia en el arca. Miren lo que va a decir Hebreos capítulo 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esto significa acción, no es solamente una fe inerte, un arca en que su casa se salvase. Por lo tanto, él tuvo que convencer a su esposa e hijos de este plan, no solamente de la construcción del arca, sino de que ellos crean de que Dios se estaba dirigiendo a ellos para salvarlos de la gran destrucción que se avecinaba. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por creer. O aún más, si miramos en 2 de Pedro 2, 5 y 9, el Señor va a actuar igual como actuó con Noé y con Lot, lo va a hacer con nosotros si somos tan piadosos como ellos. Como dice el texto, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahora miramos el 9, ¿qué es lo que hará con nosotros? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Cuáles piadosos? Pues ya se mencionó a Noé ahí en esa porción del texto, también se incluyó a Lot. Y reservar al otro grupo, al de los pecadores, para ser castigados en el día del juicio. Allí entonces miramos que se llama piadoso, es decir, imita la conducta piadosa de aquellos grandes hombres. Esto significa entonces que el modelo se va a convertir en un patrón de conducta que debemos estudiar e imitar. Así es lo que estamos observando de Noé. Miremos ahora en el caso de Lot. Aquí vemos a Noé con su familia edificando el arca. Lo que dije hace rato, si el diluvio llegó a convertirse en tipo. Efectivamente, en 1 de Pedro 3:21, dice la nota ya, aún el diluvio como tipo
pero más el rescate del agua de que fue objeto Noé, se convierte en modelo o tipo para un mandato del Señor, que es el bautismo. Este visto como antítipos en griego por el apóstol, según cuenta 1 de Pedro 3:21. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo se va a convertir en contraparte. Así que ya iremos examinando el concepto de tipo y antitipo. Pero por lo pronto, digamos que el antitipo, que es el bautismo, es la contraparte de algo anterior, que será su tipo. A ver, miremos el texto para descubrir cuál es ese tipo y antitipo. Dice así, el bautismo que corresponde a esto. La palabra que corresponde a esto es antitipo en griego. Por lo tanto, el bautismo que es antitipo ¿de esto qué? A ver, leamos entonces el versículo 20 que describe entonces qué fue lo primero para que el antitipo se le encuentre correspondencia. Es el diluvio. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esa es la experiencia de Noé, su salvataje en el barco, con su familia, y el diluvio. Bien, el bautismo, que es antitipo de esto, dice el versículo siguiente. Así que notamos, versículo 21 ahora, el bautismo, que es antitipo. Recordemos la expresión que corresponde a esto, en griego es antitipo. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que quiere decir entonces que el bautismo va a ser el antitipo. La pregunta es, ¿de qué tipo? Pues del diluvio, pero más del rescate del diluvio. Así el bautismo también es un rescate, es una inmersión con rescate de un diluvio que fue una inmersión donde murieron los pecadores, pero Dios logró rescatarlos. Así que tipo, antitipo, diluvio, bautismo. Interesante la comparación que hace el apóstol Pedro, como Pablo hace lo propio también, y ya leímos el texto en 1 de Corintios 10:2, cuando habla del paso por el Mar Rojo, y ese paso por debajo del Mar Rojo es un bautismo. Por lo tanto, entonces, uno va a ser tipo, el otro antitipo. ¿Sí? Fueron bautizados en el mar. Así el creyente es bautizado, como dijera Pedro, no para quitar las inmundicias de la carne, como sucede en la creencia hindú, al bautizarse en el río Ganges, que reciben sanidad por el simple contacto con el agua. No es eso, sino como la aspiración. Es la buena voluntad del creyente. Dios le toma ese deseo de ser buena persona al bautizarse. Esa aspiración le toma por la resurrección de Jesucristo, que habilita todo el sistema. Otra vez, el paso por el Mar Rojo, el diluvio, representa el tipo de un bautismo, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:2, y Pedro en 1 de Pedro 3:21, cuando dice el bautismo que corresponde a esto, el antitipo. Ahora, nos salva, pero no quitando las manchas, sino como la aspiración. Se capta entonces. Esto es lo que nos están enseñando los apóstoles paralelos. Veremos aquí en este ejemplo, este modelo mutuo de los dos modelos contrastados, el tipo y el antitipo. Como dijimos, confrontar el paso por el Mar Rojo como tipos del bautismo, texto que ya hemos leído. Pero hablemos ahora de Lot. Lot fue librado porque siendo justo, afligía su alma justa, viendo y oyendo las iniquidades de los sodomitas. De la misma manera el Señor librará a iguales piadosos. Recordamos el texto que así lo habíamos leído. Pero vamos a confrontarlo con Ezequiel 9:4, en el día del juicio final. Es decir, hay que estar afligiendo el alma para poder ser rescatados. Pero afligir el alma viendo las iniquidades. Miremos la experiencia de Ezequiel, capítulo 9, cómo Dios libra a quienes contemplan las iniquidades. Leemos quizás desde el versículo 1, allí en Ezequiel 9, para mirar el contexto. A Ezequiel se le habían enseñado en visión las abominaciones del capítulo 8 de Ezequiel. Y allí vio pecado tras pecado muy grave. Y Ezequiel estaba de muy mal ánimo al contemplar semejantes pecados cometidos en Jerusalén. Él estaba preso en Babilonia, recordemos,
durante el segundo asedio de Nabucodonosor, desde el año 597 a.C. Entonces, terminado el capítulo 8 de Ezequiel, entra el 9 y leemos así. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verdugos destructores por causa de los pecados cometidos. Y en el versículo 2, y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, vestido sacerdotal, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Ahora saltamos al versículo 4. Y ahora Dios le habla a este varón que tiene en su mano un tintero, un sellador, diríamos así. Le dice entonces el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal, una marca en la frente a los hombres que gimen y que claman. Acordémonos de Lot, que le afligía su alma justa. Bien, aquí esta gente gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces el texto sigue más. Este sello era un sello protector de una matanza que estaba por ocurrir a continuación. Y a los otros 5 restantes dijo el Señor, y oyéndolo el profeta Ezequías, el profeta Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él, es decir, detrás de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y la lectura, desde el versículo 7 en adelante, que muestra aquel azote, aquella matanza, fue tan grave para el profeta Ezequiel que él pidió clemencia, que no continuara esa obra. En resumen, esto fue una visión de un hecho que iba a ocurrir, de hecho ocurrió 6 años más tarde. Allí se da la fecha de la visión, año 592 a.C., 6 años más tarde, en el 586, Nabucodonosor cumplió literalmente lo que el texto allí decía, y se salvó un remanente, un pequeño grupo, entre ellos el mismo profeta Jeremías, que gemían y clamaban. Miremos entonces el texto que se observó hace un momento, cuando dice que Lot fue librado porque siendo justo afligía su alma justa. Y yo diría, amigos, si cuando contemplamos pecados ajenos especialmente, en muchos casos, en lugar de gemir y clamar, pidiendo que Dios tenga misericordia, que se hagan los pasos adecuados para la restauración, la reparación de esos pecados que van tomando estado público. En algunos casos hay hermanos modernos que en lugar de gemir y clamar, más bien están difundiendo y aún difamando acciones que otros cometen, y en muchos casos no se tiene ni hasta la certeza del hecho. ¿Cuántas veces, en lugar de llevar la conducta de Lot, que él gemía y clamaba al ver los pecados de los de Sodoma, o la gente sellada de la profecía de Ezequiel, que gemían y clamaban, en lugar de hacer ello, al enterarnos de algún pecado, tomamos el teléfono, pongámonos la mano en el corazón, y llamamos al amigo, a la amiga, al hermano de la iglesia, diciéndole, ¿no sabías tal cosa? Toma asiento que te voy a contar esta historia, me acabo de enterar. Y entonces, eso no es gemir y clamar, eso es más bien difundir el pecado, que otros lo sepan. Y esto nos hace bien cuando debiéramos estar orando por el pueblo de Dios. Si es que queremos tener el sello protector como lo tuvo Lot, a quien Dios salvó de la matanza de Sodoma, como lo tuvieron aquellos cristianos o santos del tiempo de Ezequiel, a quienes Dios libró de la matanza de Nabucodonosor. Así también en nuestros días. Por eso las lecciones que estamos observando. Y finalmente, cuando recordamos aquella escena de cuando salen de la casa, allí Lot con sus hijas, pero su esposa quedó detenida, ella mirando lo que no tenía que haber mirado hacia atrás. Gran lección. En un momento miraremos más todavía al respecto. Pero observemos ahora del tercer grupo. Recordemos que habíamos visto de 2 grupos. Vimos de Noé, de Lot. Ahora miramos un tercer grupo, los cristianos apostólicos. Leemos allí,
Los que obedecieron la advertencia respecto del sitio romano dirigido por el general Cestio Galo, cuando dice en Mateo 24 del 15 al 18. Vamos a leerlo porque este texto aparece reproducido literalmente para la gente del tiempo del fin, según Lucas. Pero leámoslo primero en Mateo 24. Dice allí: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, 24:15, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pregunto, ¿este texto se refiere a los de Judea o a nosotros? No, evidentemente a la gente de Judea. Miremos el 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Nuevamente la pregunta. ¿Este versículo se aplica a la gente de Judea o a nuestros días? No, a la gente de Judea. Aún el versículo 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y una vez más la pregunta, ¿este versículo se aplica a la gente de Judea o a nuestro tiempo? No, a la gente de Judea. No obstante, esa experiencia es modelo para nuestros días, como seguimos leyendo acá, que ese texto leído hace que ellos se constituyan en un modelo, en un tipo para los que esperan la segunda venida, como leemos ahora en Lucas 17, versículos 30 y 31, que se aplica a la gente del tiempo del fin y usa las mismas expresiones de la gente de Judea, de aquellos santos. Esto nos muestra que hay un paralelo enorme en la experiencia de aquellos hombres del primer siglo y nuestra experiencia moderna. Lucas 17, versículos 30 y 31. Leemos así. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 30. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Notamos con ello entonces el paralelo que hay entre la experiencia del primer siglo y nuestros días, como miramos aquí en la imagen, aquellos santos de los tiempos apostólicos, cuando tenían que huir, así también va a pasar con nuestros días. Aún más, el Señor trae una advertencia adicional que aparece en el capítulo 17 de Lucas, versículo 32. Cuando la esposa de Lot se convierte en un tipo o en un modelo, lamentablemente negativo, para el último tiempo. Cuando dice allí entonces, Lucas 17, 32, acordaos de la mujer de Lot. Entonces la esposa de Lot se convierte en un tipo, en un modelo, por la expresión que da el maestro, en un modelo de cosas que no se deben hacer. Esto tiene que ver con espíritu, un espíritu mundano, carnal, aferrado a las cosas materiales y que nos impedirán poder escapar, como el Señor quiere que escapemos, tanto de las cosas de este mundo como del castigo que Dios le va a infligir. Miramos ahí nuevamente la imagen, una escena dramática de cuando la esposa de Lot se pierde mirando hacia atrás, lo que no debía, y su familia seguía avanzando, pero pudieron mirar esa escena allí, viendo a su pariente amado que se perdía por no obedecer la orden de no mirar hacia atrás. Hagamos un pequeño resumen de lo que estamos escuchando. Hay 3 puntos esenciales para confirmar la presencia de un tipo y antitipo. Primero, debe existir algún punto notable de semejanza o de analogía entre los dos. Esto va en contra de la postura de algunos que buscan analogías de maneras rebuscadas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces, el punto importante es que tiene que haber notable semejanza. Es como querer comparar los cítricos y comparamos naranjas con mandarinas y son cítricos. Pero si vamos a comparar naranjas con cebollas o naranja con animales, allí no hay semejanza, no hay analogía. Y de esto trata entonces que estamos comparando los eventos del tiempo del fin. Dijimos de Noé, dijimos de Lot y dijimos de la generación apostólica antes de la destrucción de Jerusalén, que Jesús la toma como una señal del tiempo del fin. Todavía más, otro punto esencial que debe estar presente. Tiene que haber evidencia suficiente de que el tipo fue designado y establecido por Dios para representar aquella cosa que uno quiere tipificar. O sea, el texto bíblico tiene que decirlo y no nuevamente que uno baraja deducciones antojadizas. Aprovecho para contar una circunstancia y fue el caso de algún predicador que estableció paralelos
en la lucha que tuvo David contra Goliat. Y entonces toma las 5 piedras y va a tirarle a su enemigo. Este predicador pues intentó dar sentido a cada una de las 5 piedras. Y para ello, valiéndose de algún texto bíblico, va a explicar que la primera piedra representa tal cosa, la segunda piedra tal otra, la tercera piedra. Notemos, allí creer que cada piedra de las 5 que David tomó para meter en su zurrón y pelear contra Goliat, que ello representa un mensaje para el antitipo posterior, el modelo que tiene que aprender la lección, creemos que eso es antojadizo. Y el mismo predicador, cuando se excedió al decir que David, al formar parte de una familia de 8 hermanos, siendo él el menor, así también el enemigo, la 8ª cabeza de las 7 cabezas que cuenta Apocalipsis 17, y luego se enumera una enigmática 8ª cabeza, y entonces este predicador pues hizo justamente una mezcla entre gato y liebre, decimos, especies que no serían animales apropiados para comparar, cuando dijo entonces que David y sus hermanos representaban el pueblo de Dios frente a las 8 cabezas enemigas, 7 más la 8ª enemiga. No puede haber paralelo, y que entonces David representaría como 8ª cabeza. No, está muy rebuscado, muy tirado de los pelos, decimos. Por eso estos principios que estamos examinando, que son importantes de considerar. Nuevamente el 2, que dice, tiene que haber evidencia suficiente de que el tipo fue designado y establecido por Dios para representar la cosa tipificada. Aún más, el tipo debe prefigurar algo en el futuro, el antitipo. Este debe corresponderle. Es evidente, el antitipo tiene que ser posterior. Los principales tipos bíblicos pueden distribuirse en 5 clases distintas. Esto es personas típicas, es el caso de Adán y Cristo, o Elías con Juan Bautista, o el rey Ciro con los reyes del Oriente. Vamos a mirar los modelos y miraremos algunos textos bíblicos. También una clase que puede ser tomada como una clase típica son las instituciones judías, el caso de sacrificios, aún la Pascua, las ciudades de refugio, todas las cuales prefiguran a Cristo. U oficios o dignidades típicos, el caso de profeta, sacerdote, rey, que tiene su contraparte en Cristo, quien es visto como profeta, sacerdote y rey. Esto es, en los profetas, o en los sacerdotes, o en los reyes del Antiguo Testamento pueden verse modelos o prefigurado a Cristo, cuando Él es el cumplimiento de todo ello. O aún acontecimientos o eventos típicos, que ya examinamos hace un momento, diluvio y bautismo, miramos 1 de Pedro 3:21, o el sellamiento que se explicó allí en Ezequiel 9, y su contraparte de Apocalipsis 7, texto que también vamos a mirar, donde efectivamente en Apocalipsis 7 se da el sello a aquellos que gimen y claman por las calamidades que están por venir. O aún más, las acciones típicas, los actos típicos de la congregación del desierto, texto que examinamos ya en 1 de Corintios capítulo 10, versículos 6 y 10. Vamos a ver entonces en el caso de Adán y Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 14. Eso es. Dice allí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipos, dice la palabra original en griego allí. Así que entonces Adán se convierte en tipos del que había de venir, es decir, en un modelo. Ahí se traduce como figura, pero tal vez la palabra más adecuada sería modelo. Por lo tanto, el primer Adán va a convertirse en modelo del segundo Adán, del cual ya da testimonio 1 de Corintios capítulo 15, cuando ya se presenta a Jesús como el segundo Adán. Así que ahí estamos mirando entonces que son personas que pueden ser típicas, tipo y antitipo. O miramos el caso de Elías con Juan Bautista, en el texto aquel que se encuentra en Mateo. Vamos a mirar a continuación allí. Primeramente el de Malaquías, la base de esta tipología, para que luego examinemos el texto de Mateo. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Notemos que allí el Señor promete enviar al profeta Elías antes del final de las cosas. Aún en el versículo 6, la obra que haría ese Elías.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto nos muestra entonces que Elías tendría que hacer una obra de restauración previa a la segunda venida de Jesús. Y entonces allí es cuando observamos a los discípulos hacerle una pregunta al maestro, según cuenta el texto que miramos a continuación. Allí en Mateo 17, versículo 10, sus discípulos le preguntan, luego de Jesús transfigurarse delante de ellos, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Basándose en el libro de Malaquías. Responde Jesús, les dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, como decía la profecía. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. No lo van a reconocer. Y entonces el contundente texto que leemos ahora, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Notamos entonces, Juan va a ser el antitipo allí de Elías, que es el tipo. Pero aquí también que hay un antitipo posterior, que es la generación de los últimos días antes de la segunda venida de Jesús, que también se constituirán en antitipo de un Elías que es típico según el libro de Malaquías. O el ejemplo del rey Ciro. Es otro ejemplo muy interesante que aparece típico en Isaías capítulo 44, 24 en adelante, que va a ser modelo de los reyes del oriente del libro de Apocalipsis. Dice el texto, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esta es la carta de presentación para asombrar con lo que leemos ahora. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, va a hablar de Ciro, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Todo esto se cumplió con Ciro, que dice de Ciro. Este es un personaje que vivió aproximadamente unos 140 años más tarde de Isaías. Isaías data la fecha aproximadamente 700 a.C. y Ciro toma Jerusalén en el año 539. Miramos ahí que dice de Ciro, este es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decirle a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aún más el siguiente capítulo, los primeros versículos, sigue hablando de Ciro, para mostrar entonces que Dios había profetizado abundantemente acerca de este personaje y que cumpliría todo lo que estamos leyendo y ahora vamos a explicar. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, le dice a Ciro, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Bien, esto es la experiencia que tenemos con Ciro, y permítame agregar que Herodoto, que es historiador griego, en su libro Historias, de los 9 libros, el número 1, en el párrafo 189 a 191, él cuenta la experiencia de Ciro en detalle. Y al contarla, es un calco de la profecía de Isaías capítulo 44 y 45 y un calco a su vez del antitipo que aparecerá y que hará lo que estaba profetizado por Isaías y que Herodoto, historiador griego, él describe en su libro Historias. Acerca de Herodoto, él cuenta que Ciro con su ejército ya se encaminaba hacia Babilonia y tuvo la mala suerte que el río Gindes, que es un gran afluente del Tigris, allí su caballo sagrado pues se ahogó. Se molestó tanto Ciro que entonces él decidió arar, allí él dice, como con una soga quitar ese río, y así lo hizo, y mientras avanzó, incluso uno de sus dichos es que va a quedar tan bajo que hasta las mujeres podrán cruzar tranquilamente ese río al cual él tuvo fastidio, porque ahí murió ahogado su caballo, y llegando ya en los bordes de Babilonia, logra hacer secar el río Éufrates, de modo que la gente pudiera vadearlo con agua hasta los muslos y poder cruzarlo.
Bien, esto lo cuenta Heródoto. El texto acá nos decía en Isaías que Dios había profetizado que haría secar los ríos y que ordenaría reedificar a Jerusalén. Y Ciro, mi pastor. Vamos entonces, si este es el tipo, iremos al antitipo. ¿Quiénes son? Los reyes del oriente. Miremos, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Leemos ahí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de éste se secó, tal como la experiencia de Ciro, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son esos reyes? Al describir acá la guerra, que es la guerra del Armagedón, en el capítulo 19 se nos dice quiénes son esos reyes que bajan del cielo. Allí el verbo de Dios en un caballo blanco y miríadas de caballos blancos que bajan con él. Y allí entonces miramos a los reyes del oriente para la gran batalla de Armagedón. Esto es la batalla que la bestia y el falso profeta entablan contra el pueblo de Dios en el último día que los enemigos suponen que tendrían vida el pueblo de Dios, y a la vez es el último del día de ellos, porque Dios interviene milagrosamente y comienza entonces la matanza, según cuenta Apocalipsis capítulo 19, en la orden que el ángel da, que vengan las aves y coman a todas las aves del cielo, los cadáveres de la cena de Dios. Apocalipsis capítulo 19. Ahí estamos mirando entonces, lo que entendemos son los modelos, un primer modelo, tipo, un segundo modelo, antitipo, y ambos comparados, ambos de la misma naturaleza, ambos en los que Dios quiere extraer lecciones. En este caso el salvataje al pueblo de Dios, aquí también el salvataje al pueblo de Dios. Miremos algunos textos más, ya miramos sacrificios, Pascua, ciudades de refugio, son muy conocidos. Quizás vamos a ver uno más en 1 Corintios capítulo 5. Abramos ese texto. Así se nos dice en el versículo 6, algo que nos puede interesar, y es la comparación entre la fiesta judía vieja y su significado moderno. Y al mirar allí los textos, vamos a observar que en la mente del apóstol Pablo queda muy claro el concepto de que aquellas fiestas con sus contenidos dejan un mensaje para nosotros. Aquello que es tipo será un mensaje para el antitipo. Leemos pues entonces 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, que nos prepara con el tema de la levadura a lo que veremos después. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Notemos que a Jesús se le va a llamar la Pascua. Entonces, mientras los judíos celebraban su vieja Pascua, tenemos la nueva, que es Cristo. Pero así como la vieja fiesta de los panes ácimos, fiesta judía, así también dice a continuación en el versículo 8, que nosotros tenemos que comer estos nuevos panes ácimos, pero él le da el significado espiritual. Notemos. Así que celebremos la fiesta de los panes ácimos, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, porque el rito pedía comer panes sin levaduras, panes ácimos, sino con panes sin levadura, pero notemos, panes de sinceridad y de verdad. Ese es el significado espiritual de la fiesta sin los panes o panes sin levadura. Volvemos otra vez entonces a nuestra imagen, que miramos las 5 clases distintas. Vimos allí entre personas típicas, instituciones, oficios, acontecimientos, acciones en sí. Dada la naturaleza y propósito de los tipos bíblicos, son válidos estos principios que compartimos ahora. Debe descubrirse claramente el verdadero punto de semejanza entre el tipo y el antitipo, y con igual esmero debe evitarse toda analogía rebuscada y recóndita, que no aparece en el texto, o no es evidente también. El intérprete ha de notar también los puntos de diferencia y de contraste entre el tipo y el antitipo que puede existir. Es el caso de Adán con Jesús. Sus paralelos se dan más en los contrastes que en las semejanzas. Uno autor del pecado, el otro salvador del pecado. Uno autor de la desobediencia y muerte, el otro de la obediencia y vida, etc., según cuenta Romanos capítulo 5. Y asimismo, los tipos bíblicos no son susceptibles de completa interpretación, sino a la luz del Evangelio y del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que tiene que arrojar luz.
dar una clave para interpretar ese supuesto tipo que uno encontró en alguna parte de la Biblia. Quizás esta ilustración pueda ayudar. La barca se mueve siempre con dos remos. Los remos tienen que ser similares y visibles, para que entonces hablemos de tipo y antitipo. Si la barca en la que navega el fulano tiene un solo remo, el tipo, y gira para querer buscar, y del otro lado pone algo que no es similar al primer remo. Si aquí hay un palo sólido, pero aquí pone algo que no es sólido, no son similares, no va a obtener la fuerza, y sobre todo cuando dice que sea visible. Si hay un remo que es visible, vemos una historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, pero aquí no la miramos, entonces es un remo invisible, no se puede avanzar. Por lo tanto, tienen que ser remos que sean similares uno y otro. Dijimos naranja con mandarina, no naranjas y cebollas, recordamos, que sean de naturaleza similar, pero a la vez que sean visibles, las podamos contemplar, que esté en el texto, que sea evidente en el texto bíblico. Así, amigos, llegamos a esta parte primera de esta introducción para avanzar en los siguientes puntos, para ahondar más en detalle y ver las bases que queremos sentar, de modo que al estudiar los paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica de Jerusalén y el desenlace de nuestra Iglesia Adventista en nuestros días, hay la similitud que nosotros sería bueno llegáramos a considerar. Hasta el siguiente estudio. Gracias.